Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión.
Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Canción que eligió nuestra productora Yasmina Méndez, fue la que decidió finalmente qué canción anticipaba nuestro programa. Vengo ahora mismo de una reunión que hemos tenido en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona. Hablábamos que es un instituto muy importante en Barcelona donde tratamos todos los temas que afectan a los discapacitados visuales en nuestra ciudad, donde se nos ha presentado la elaboración o la futura ley de accesibilidad de Cataluña. En Cataluña dependemos de una ley del año 1991 y luego tuvo un reglamento del 95, o sea, hace 19 años que está y 15 el reglamento. Ha habido un proceso bastante extraño en esta elaboración de esta ley. Últimamente la ocurrió una señorita que se llama Gemma Piferrer, que está haciendo de adjunta a la Consejera de Acción Social y Ciudadanía en la elaboración de esta ley. Y en cuanto a las personas ciegas, estamos bastante de acuerdo con esta ley. A mí siempre me falta la palabra obligación. Me gustaría que hubiese la obligación de que los niños, cuando saliesen de la ESO, todos ellos supiesen cómo tratar en la calle un discapacitado, sea ciego, físico, discapacidad intelectual, supiese cómo hay que dar el codo al ciego, supiese cómo hay que hacerlo sentar, que hubiese la obligatoriedad que en los teatros tuviesen cuanto menos la sala donde puede hacer la audiodescripción. Y esta ley sigue siendo bastante laxa en el tema de procuraremos, intentaremos, promoveremos, no, oiga, obligación. Hay cosas que tienen que ser obligatorias. Había una gran discusión sobre el tema de la obligatoriedad en los nuevos edificios. Ya no hay discusión, todo nuevo edificio, toda nueva calle, toda nueva calzada, todo nuevo cine, ya se sobreentiende que la accesibilidad tiene que estar hecha ya, ¿no? Pero el problema es cuando hablamos de obras que son históricas, que no están hechas bien en su época, ¿no? Obras que pueden tener solo 20 años. Las anteriores al 91 ninguna respetaba ninguna accesibilidad para los discapacitados, ¿no? Por ejemplo, ha tenido mucho follón el tema de que un local que se rehabilite o se cambie de uso, si tiene menos de 200 metros cuadrados, no es necesario que sea obligatoria la accesibilidad. Y la gente protestaba con razón. Oiga, mire, se hará lo posible y casi lo imposible para que un local sea accesible. Aunque tenga 30 metros cuadrados y tenga un escalón y puede que te comas la tienda, hombre, si te comes la tienda, pues tampoco vas a hacer que esa tienda desaparezca, pero que si es posible, hay una mínima posibilidad, pues que se haga. Que para que un local no sea accesible, hay un informe de un arquitecto privado y de un técnico público, de una entidad pública, que repase de si ese local realmente no puede ser accesible. Y si no puede ser, que lo sea. Lo mismo los cuartos de baño, todo lo que hemos hablado tantas veces en este programa, de la accesibilidad universal, el diseño universal, la accesibilidad imperceptible, porque estamos diciendo siempre lo mismo. Lo pedimos los que actualmente somos discapacitados, pero recordad por favor que cualquiera de vosotros
puede estar en la discapacidad, os puede sobrevivir a vosotros mismos. Hay miles de ejemplos cada día en accidentes de tráfico, laborales, domésticos, de todo tipo. Podéis tener un descendiente con discapacidad. Os expliqué el día de mi propia familia. Mi madre y mi padre no tienen nada que ver con la ceguera, ven perfectamente. Mi madre con 92 años sigue leyendo el periódico sin gafas. No hay ni un solo discapacidad visual en toda mi familia, en todo mi pueblo no hay ni un solo discapacidad visual. Sin embargo, por un gen caprichoso que iba circulando por ahí, mi hermano y yo somos los dos ciegos. Mi madre y mi padre, repito, no esperaban esto de la vida, pero les ha tocado pues contar con dos hijos con discapacidad visual. Y luego, un tema que todos ya sabréis, tenéis que estar en cuenta, que cuando seáis mayorcitos, y todos queréis llegar a ser personas mayores, todos queréis haceros de 80, 90 y si puede ser de 100 años, pero con lo que decimos siempre, con buena calidad de vida. ¿Queréis seguir yendo de viaje cuando seáis mayorcitos, verdad? Pues mira, si de mayorcito tienes un problema y lo tendrás seguro, porque tendrás o una u otra discapacidad, pues agradecerás que haya una maqueta en un museo, un monumento, si es visual, y te irá muy bien, por ejemplo, si tienes que acabar tus días pues yendo en silla de ruedas porque tengas dificultades de artrosis, de cualquier problema que te pueda salir en la vida de movilidad, pues te irá muy bien aquellos cuartos de baños, aquellas rampitas y aquellas puertas más anchas para que puedas pasar tranquilamente con tu propia silla de ruedas. Bueno, seguimos luchando. El IMD, me tengo que ir un poco antes porque venía el programa precisamente, pero vamos a seguir luchando para que la ley salga como nosotros pensamos que ha de salir. Y también pues habrá que hablar en el Parlamento de Cataluña porque también ahí los partidos políticos dirán la suya, y con todo esto esperamos que la ley sea realmente buena para todo el mundo, repito, no únicamente para los discapacitados sino que para toda la sociedad, porque estamos todos implicados en la discapacidad. Bueno, como cada martes van pasando por aquí muchas personalidades, muchas personas de todos los ámbitos, el ámbito de la cultura, de la orientación básica, las nuevas tecnologías, las técnicas de baja visión, y también vienen muchos ejemplos de los propios discapacitados visuales. Sabéis que este año estamos toda la temporada hablando solo de discapacidad visual. Es un tema que, cuando os dijimos el otro día, estamos replanteándonos porque no sabemos cuánto tiempo aguantaremos hablando solo de discapacidad visual, porque vamos a intentar ampliar la gama de posibilidades en este programa. Pero hoy también nos visita un nuevo invitado. Es un invitado un poco especial, lo veréis de seguida, que es Josep María Llop. Buenas noches, Josep María. Hola, buenas noches. Josep María es una persona con ceguera total, también B1, ¿no? Bueno, así lo dicen, B1, no veo nada. No veo nada. ¿Qué enfermedad te originó esta discapacidad? La verdad es que tampoco lo sé. Me explico. En mi familia, al igual que en la tuya, Manel, no ha habido, nunca hubo una persona con ninguna discapacidad y por lo tanto tampoco ninguna discapacidad visual. Nosotros éramos 4 hermanos, de los cuales 2 son con discapacidad, somos con discapacidad visual total, por tanto B1, y 2 son perfectamente normales. Parece ser, pero esto la verdad es que no se puede asegurar, que a causa de que mi madre tomó un determinado medicamento recetado por el médico, pues que eran las talidomidas de los años 60, pues tanto mi tercer hermano como yo salimos pues con unos ojos extraordinariamente pequeños, de tal modo que si bien el nervio óptico está bien, no es posible desconectar el ojo del nervio óptico porque las células terminales mueren de forma inmediata y por lo tanto pues bueno, eso conduce a una ceguera total. De hecho, el crecimiento del glóbulo ocular dejó de crecer al ritmo normal a los 3 meses de gestación, con lo cual está en una situación de retraso irrecuperable, ¿no? Pero vaya, nunca hubo y tampoco ha habido después ningún discapacitado más de ese tipo en mi familia. Debido a el consumo de ese fármaco, personas que tuvieron problemas de extremidades, me parece, incluso enfermedades bastante malas en general. Sí, sé de este caso, pero claro, también podría ser, lo que no se puede probar, que como 2 de mis abuelos eran primos hermanos, cosa que sucedía bastante antes y ahora también. En los pueblos. Pues bueno, dicen que puede ser, pero de hecho me sometí a una prueba genética y nadie lo puede asegurar. Bueno, digamos que la persona con discapacidad visual de nacimiento. Sí. ¿Te has preguntado alguna vez lo que es la vista? Muchas, porque de hecho llevar una vida plenamente integrada y estar en el mundo de la gente que ve el 99,9% de mi vida
implica que en algún momento te tienes que preguntar qué es esto de ver y por lo tanto cuáles son tus limitaciones reales y lo más importante, qué puedes hacer para que esta limitación sea lo menos importante posible. Cuando vienen como personas como tú en el nacimiento, preguntamos cómo fue tu vida de pequeño, tus padres lo soportaron, cómo fue la noticia en ellos, hubo una fase de importante en tus padres, reaccionaron enseguida. ¿Qué consejo le darías a los padres que puedan surgir la misma situación que la vuestra? Bueno, también el tiempo y los momentos en que vivimos hoy son muy distintos de los que había hace 45, 46 años en Cataluña, en España, en Europa y supongo que también que en el resto del mundo, ¿no? Por lo tanto, los consejos que yo pueda ofrecer son consejos que tienen que estar adaptados al tiempo en el que cada fenómeno ocurre. En aquel momento, en un pueblo de 500 habitantes como era el mío y en unas circunstancias como las que significan que mi madre tuviera 18 años, que fuera el primogénito, pues obviamente mi madre tuvo, y también mi padre, un desengaño de primer nivel, ¿no? Y por lo tanto, claro, hubo un trauma, por decirlo así, familiar grave. De hecho, al cabo ya de 2 meses de tenerme, la decisión que me ha llegado, que ellos habían tomado, era la de tratarme con la mayor normalidad posible y donde no fuera posible hacer todo aquello que permitiera que se superaran los elementos propios de la discapacidad. Y así, por ejemplo, cuando yo tenía pues ya 3 años, yo ya iba a la escuela que regentaba mi abuelo como maestro y allí empecé a aprender francés y empecé a aprender cosas pues que otros niños a aquella edad no iban a la escuela, pero yo sí. Y a los 4, bueno, mis padres tuvieron que tomar una decisión muy complicada, que era la de escolarizarme. De hecho, en aquel momento, en Cataluña no había escuelas para ciegos y solo había escuelas para ciegos de la ONCE, que es la Organización de los Ciegos Españoles, en destinos o en ciudades que estaban a más de 500 kilómetros de donde yo vivía, con lo cual eso significaba en aquel momento que yo solamente podría ir a casa por Navidad, por Pascua y por vacaciones de verano, ¿no? Y mis padres decidieron que esto no era bueno y optaron por una posibilidad que seguramente académicamente no era la mejor, pero que al nivel personal sí que lo era, y es escolarizarme en una escuela donde había multitud de personas con discapacidades. Era un centro de ciegos, de sordos y de mudos, regentado por monjas, con una disciplina extraordinariamente férrea, militar prácticamente, y muy duro. Y allí estaba internado durante de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo realmente yo disfrutaba de mi familia y realmente lo deseaba. Es la famosa Casa Macaya, ¿no? Bueno, no sé cómo se llamaba, seguramente sí, porque estaba en Paso San Juan, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado ya bastante de esta escuela, lo de la disciplina militar ha estado súper comentada en esta... A mí me ha servido mucho esto para después, porque, a ver, lo pasé muy mal. Yo ahora ya con tanto tiempo que ha pasado, lo puedo decir, incluso me obligaron a comer mis propios vómitos. O sea... Eran durillas las monjas. Durillas, las monjas, no sé. Pero me ha servido mucho para tirar adelante en muchos otros aspectos. Luego... bueno, José María, en principio, ¿a qué educación te sirvió para adelantar y llegar hasta la universidad y sacarte una carrera universitaria? Sí, bueno, claro, yo después fui... Claro, mis padres fueron de los que lucharon mucho para conseguir que en Cataluña hubiera una escuela para ciegos. Fueron los que lideraron este movimiento junto con 2 otras familias, la familia Batalla y la familia... no me acuerdo. Moese, creo. Sí, Moese, el Ignacio Moese. Santi Moese. Santi Moese, perdón, sí. Creo que fueron esas 3 familias y realmente, pues claro, allí se constituyó lo que llamaron la Escuela de los Tontos de España. Y lo digo de verdad porque así se decía en la ONCE. Lo único que pasó es que allí salió la primera persona informática ciega del Estado español, allí salió la primera persona que obtuvo una licenciatura en medicina del Estado español, y salí pues muy modestamente yo, que bueno, pues que he hecho algunas cosas tanto en el campo del deporte como en el campo profesional.
Bueno, estás hablando de personas míticas como Ignasi Tarrasa, justamente. la Pepi Casas, personas que ponemos como ejemplo en nuestros cursos, que hacemos habitualmente con los universitarios, para explicar la superación que puede tener personas, y aquí precisamente esta noche tenemos una persona que nos va a explicar. ¿Tú qué carrera hiciste? Yo quería hacer dirección y administración de empresas, por lo tanto, en el ámbito económico, pero no pudo ser porque en aquel momento, después de que evaluamos juntamente con la universidad, ESADE concretamente, si había posibilidades, pues llegamos a la conclusión que, pues desafortunadamente no, y que por lo tanto tenía que aceptar mi limitación. Hice Derecho, lo hice en los 5 años de rigor. La verdad es que mi etapa en la universidad fue extraordinaria, yo disfruté mucho con mis compañeros y además establecimos una relación de intercambio excelente, porque claro, yo iba allí con una máquina de escribir Perkins que hacía un ruido, un estruendo tremendo, pero que yo creo, no entiendo aún cómo mis compañeros tenían aquel grado de humanidad para aceptar aquel ruido, pero yo tomaba apuntes, los tomaba prácticamente a la misma velocidad que el profesor hablaba, los transcribía a máquina y a cambio mis compañeros me grababan los libros de texto en cintas magnetofónicas. O sea que hubo una relación de amistad, de cooperación, de equipo, realmente una etapa excelente. Decimos que con trato asertivo recibes trato asertivo. ¿Estás de acuerdo con la gente cuando te enrollas bien con ella recibes ese Sí, muchísimo. Además era un reto mutuo, porque cuando a mí, por ejemplo, si alguien me preguntaba en aquel momento, cuando empecé, ¿cómo te lo vas a hacer en la universidad?, yo me podía inventar una trola, una mentirijilla, para decir cómo podría salirme de las situaciones. Pero la verdad, dentro de mi corazón, no tenía ni la más pajolera idea. Pero claro, cuando tú vas con ánimo y con ganas, pues los demás también ven en ti un reto para ellos mismos. Y por lo tanto, pues eso acaba creando una ilusión compartida. Y esta ilusión compartida es la que hace que muchas veces se tire adelante, no sabes exactamente cómo, pero pones pues todo lo que se tiene que poner y eso sale bien. Cuando acabaste la carrera, evidentemente, como pretendemos todos, era encontrar un trabajo equiparado con tu preparación técnica. Sí. ¿Cómo te fue en aquel momento? No, es que a mí me vinieron a buscar. Yo no sé por qué, porque yo en aquel momento tenía 3 opciones de trabajar. No sé si hubieran ido bien, pero a mí me vinieron a buscar. A mí la ONCE me dijo, cuando estaba en 5º de carrera, que era el último año, ahora ha cambiado el sistema universitario, me vinieron, dicen, oye, ¿qué te parecería si vinieras a trabajar con nosotros? Porque claro, tú vas a ser un jurista y bla, 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 y lo haces bien. Y en aquel momento también tenía una oferta de una compañía de seguros. Y yo opté por la ONCE porque es que realmente me lo pidieron varias veces y además quien me lo pidió fue mi profesora en la escuela de los tontos, por decirlo así, en la escuela de Esplugas. Una profesora que además me tenía mucho cariño y yo se lo tenía a ella. Y su marido era el delegado, el jefe, por decirlo así, en Cataluña. Y como ella me lo pidió, yo sé que me pedían las cosas de corazón y sabía que me lo pedían porque sabían que yo daría todo aquello que yo podía dar por este proyecto. Y así fue como empezó una etapa que solamente duró un año, porque tuve una grandísima desilusión. Tenía un excelente sueldo, pero buenísimo, pero yo no hacía nada, yo era un florero allí. Y claro, si tú te imaginas una persona de 23 años, sentadito en un despacho de abogados, que tienes un abogado vidente al lado, que te resuelve los problemas, pero la ONCE en aquel momento, aunque de buena fe quería que yo estuviera allí, pero no te dotaba de los instrumentos técnicos para poder ser competitivo, eficiente y estas cosas, yo llegó un momento que pedí poder renunciar al contrato que tenía para plantearme un nuevo reto, que era el de hacer un máster en Derecho de la Competencia de la Unión Europea y también una beca Fulbright para irme a estudiar a los Estados Unidos Dirección y Administración de Empresas. Y así fue como pues yo, al cabo de un año, todo y que el ambiente era fantástico y que yo estoy muy contento con las personas y que muy agradecido además de todo lo que de las oportunidades que me dieron, yo decidí marcharme.
Eso llevas algo especial ya dentro, ¿eh? En submarino no es normal a veces renunciar a un sueldazo a una institución como la ONCE. Esto ya hay algo que por dentro que circula, tuyo. Bueno, de hecho, en aquel momento el delegado, el jefe, que era el señor Blay San José, me dijo, dice, oye, Josep María, al final, ¿sabes lo que te va a pasar? Yo le dije, es que, digo, para hacer lo que hago aquí, tengo 23 años, no tengo novia, no tengo nada que me ate aquí ni allí, y tengo mucha ilusión para tirar adelante. ¿Por qué yo no tengo que aceptar ahora una situación como la que tengo, en la que me voy a morir profesionalmente hablando, y voy a acabar sin ilusión? Y dice, bueno, pues muchos lo han intentado y al final tú vas a volver aquí y no podrás tener un trabajo como el que tienes. Y yo entonces le respondí, Blay, yo estoy muy agradecido de lo que me has dado, muchas gracias, pero es que no me importa si en el futuro tengo que trabajar vendiendo lotería de cupones o lo que sea, pues ya lo haré, pero de momento tengo que tener el derecho a intentar fracasar. No me da miedo el fracaso, me hace ilusión la victoria. Muy bien, de unido, ¿eh? Esto ya es cosa que te digo algo muy especial. Entonces te fuiste a Estados Unidos a estudiar el máster. Sí, bueno, primero yo me fui a estudiar un máster de Derecho de la Unión Europea, en la Universidad Autónoma, y que no pude terminar, solo lo llegué a finalizar, o sea, llegué a la mitad, porque me concedieron una beca Fulbright para irme solo, obviamente, a los Estados Unidos para estudiar un máster en Dirección y Administración de Empresas. Es decir, aquello que no pude estudiar en aquellos momentos porque no había los medios tecnológicos, lo podía hacer ahora, ya licenciado en Derecho, en Estados Unidos, con todos los medios tecnológicos y con todos los gastos pagados. Y bueno, yo no sé aún, ahora cuando lo miro en perspectiva, no sé cómo la institución que me dio esta beca, pues me dio tanta confianza, porque claro, dar confianza a un hombre un chico de en aquellos momentos 24 años, que dice que va a hacer una beca, que unos estudios, que no sabe que no tiene el dominio de la tecnología aún, porque no lo tenía, porque en la ONCE no existía esa tecnología, que además les propuse que se tenía que hacer el cupón extendido al resto de la Unión Europea y desmantelar la ONCE como institución española para convertirla en una institución comunitaria europea, y que esto tenía que ser el proyecto de desarrollo tecnológico de los medios para la accesibilidad, bla 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 bla. Yo no sé por qué me creyeron, pero no sé, igual se lo transmití bien, se lo creyeron. Yo la verdad puse todo mi empeño en eso y salió bien. Y así me fui a los Estados Unidos, solo, con una mano delante y otra detrás, nada más. ¿Y con un bastón? Y un bastón. Por el mundo, sé que tú bajas de allí a Nueva York, donde sea, del avión, y dices, el mundo es mío aquí prácticamente. Sí, bueno, de hecho, claro, una curiosidad es que, claro, como yo no pude seguir el sistema normal de mis compañeros, porque claro, mis compañeros de beca, que eran de toda España, éramos un total de 19, había habido un total de 500 solicitudes, éramos solo 19, claro, ellos iban a un curso de adaptación a la sociedad americana. Yo no pude hacer esto porque yo tenía que aprender cómo se utilizaba un ordenador con el sistema de voz, cómo tenía, por lo tanto, todo ese sistema tecnológico, ¿no? Y recuerdo que yo estaba, bueno, me pagaron, por decirlo así, una especie de posada realmente muy barata que se llamaba The Lutheran Church of America, que era como un sitio protestante, un hotel donde iban todos los marineros, y bueno, y me encuentro yo un domingo allí, solo, tirado, lloviendo en verano, y encuentro a un hombre que estaba desempleado y dice, bueno, ¿tú qué haces aquí? Yo se lo cuento y dice, ¿y tú cómo vas solo por Nueva York? Digo, es que no tengo ni idea. Digo, ¿tú me puedes enseñar la ciudad? Y él dice, ¿por cuánto dinero? Digo, bueno, pues por mucho amor y algo de dinero. Hoy te pago la comida si quieres. Y él dice, pues vale, pues la comida y $30. Digo, no, comida y 20. Y bueno, así fue como él me enseñó la parte de Manhattan, y así fue como durante todo un día yo estuve con el palo arriba y abajo por Manhattan, me enseñó los metros,
me lo aprendí y así empecé a circular por Nueva York. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Y acabas el máster y vuelves a España, supongo. Y fue un gran... Bueno, allí en América yo trabajé, yo aparte del máster yo trabajé, yo estuve como director de marketing de una ONG que se llama Art Education for the Blind, educación artística para los ciegos. Yo soy muy poco artístico, pero allí aprendí realmente lo que era Velázquez, porque la idea de esta organización es traducir todo lo que es el arte pictórico y escultórico más importante en sistemas táctiles de relieve y con elementos de tecnología. Y yo, como de eso no entiendo, me dedicaba a buscar financiación. Y bueno, pues la verdad es que conseguimos mucho, ¿eh? Pero me pagaban poco y después me tuve que venir otra vez a España. Yo pensaba que con un máster con 2 especialidades y con unas notas brillantes en una buena universidad americana, cuando llegaría aquí, como decimos en Cataluña, sería capaz de atar los perros con longanizas. Pero la verdad es que me quedé, con perdón de la expresión, como un perro. Es decir, sin nada. Llegué aquí y a mí me dirigieron a la ONCE, me dijeron que yo no tenía oportunidad de trabajar, me daban tareas de telemarketing que, bueno, consisten solamente en llamar por teléfono para hacer ventas. Realmente un verdadero desastre. Hasta que después de enviar, yo envié aproximadamente unos 600 currículums durante un año, de los cuales 300 aproximadamente, lo tengo documentado, son currículums en los que yo dije que era ciego en la carta de presentación y 300 en los que no decía nada. De los que decía que yo era ciego no me llamó casi nadie. Y de los que yo no decía nada me llamaron muchos. Pero después en la entrevista nunca me aceptaban. Cuando yo llegaba allí con mi perro guía y me veían tal como era, la verdad es que, bueno, todo lo de arriba se les iba abajo. Realmente les caía como una tormenta encima y no sabían qué tenían que hacer. Y al final la solución era muy clara, no contratarme. Fuisteis de los pioneros en aquella época, sigue siendo muy difícil todavía actualmente, pero tú emprendiste un poco el camino inicial, porque en aquella época era todo virgen la integración laboral de discapacidad. Te decían que ir a usted a la calle a vender el cupón prácticamente. Sí. O sea que, claro, siempre estás a tiempo de vender cupón, pero es que, hombre, después de pasarte tantos años estudiando, saber cómo funcionan las empresas y todo esto, uno lo que quiere es trabajar de lo suyo, más o menos. Y no he trabajado de lo mío, ¿eh? Aún no he trabajado de lo mío. Yo aún tengo la esperanza que cuando tenga 80 años igual aún alguien me quiere. Pero, no. Pero a poco tiempo, en verdad que fuiste a parar a una universidad. Sí, y también fue muy curioso porque el rector de la Universidad Pompeu Fabra, en aquel momento el señor Enric Argullol, el doctor Enric Argullol, que había sido profesor mío en la carrera de Derecho y que además me había firmado los papeles para recomendarme para la beca de los Estados Unidos, me dijo, ¿y a ti cómo te va la vida? Y le dije, pues muy mal. Y me dice, ¿quieres ser profesor de universidad? Y le digo, bueno, cuando llevas tantos caminos, tantos currículums, la verdad es que cualquier trabajo es bueno, pero no es mi deseo. Dice, ¿pero lo quieres intentar o no? Y digo, pues si me das la oportunidad, pues yo lo intento. Y me dice, yo no te voy a dar ninguna oportunidad, yo lo único que voy a hacer es que tú puedas competir de forma justa y sin prejuicios. Y la verdad es que yo se lo agradeceré toda mi santa vida. Me dio esta oportunidad, me dieron 20 estudiantes el primer año, me dieron los 20 mejores estudiantes, yo les enseñé marketing, el siguiente año me dieron 130 estudiantes, el siguiente me dieron 230, y desde entonces ya empecé a dar clases por toda la España, por los diversos centros de la Pompeu Fabra. Y hoy ya no doy clases en la Pompeu Fabra, sino que los doy en la Escuela Superior de Comercio Internacional, básicamente a estudiantes de Cataluña, de Francia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos, México, y todas ellas obviamente en inglés. Y también las doy en el Institute for Exchange of Students, que está en Chicago,
las doy por el CIA Global Campus, también en Barcelona, pero que es de la New Haven University, y las he dado por otras universidades como la Ramon Llull. O sea que estoy básicamente en el ámbito de la ética empresarial, en el campo del marketing internacional y de la perspectiva europea, y del marketing aspectos básicos y generales. Claro, es que está montado todo el tema, era complicado en aquella época, pero ya digo que es personas... Hablamos siempre de aquel cociente, ¿acordados que os decía en un programa últimamente que decía el cociente de la autoestimación, que era éxito partido por perspectivas? Y en el colectivo de los CEOs está muy desequilibrado este cociente, porque acuérdate que este cociente tiene que estar equilibrado a uno, tiene que asemejarse lo conseguido con lo planteado inicialmente. Y muchos de nosotros, José María, es lo que decíamos, ¿no? Te planteas ser economista, abogado, psicólogo, pedagogo, te tiras los 4 o 5 años estudiando la carrera, demuestres que eres capaz y tu realidad al final está en la calle vendiendo cupones, y esto significa un gran desajuste emocional en los afectados, evidentemente. Es que tienes que ser muy fuerte, ¿eh? Yo recuerdo una experiencia personal que yo tenía cuando estaba en el proceso de enviar los 600 currículums famosos. Yo tenía entonces 29, 30 años, por eso he dicho 30. Y recuerdo un día, era un sábado a las 8 de la tarde, yo me sentía absolutamente deprimido por ver que pones tanto esfuerzo, que vas a las entrevistas sonriendo, pero el corazón está llorando. Y aquel sábado a las 8 de la tarde, sin ningún euro, sin ningún dinero para poder gastar e irme con mis amigos ni nada, yo, sentado en la silla de mi despacho, del despacho de mi casa, tuve que volver a casa de mis padres, o sea, una sensación de fracaso importante. Yo solo me eché a llorar, pero realmente de dolor, llorando, o sea, es decir, soy un fracasado de esta puta vida. Y recuerdo que entró mi madre y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, es que aún no lo sabes. Y dice, macho, tienes que continuar luchando. Toma 5.000 pesetas, vete a cenar con los amigos, vuelve el domingo y empieza a volver a luchar. Eso es lo que les pasa a los que abren camino, José María. Los que abren camino se tienen que pasar por todo esto. Sí, sí. Claudio me dice que intermedio, de 3-4 minutos, y estamos siguiendo aquí con la vida un poco de José María. Hasta ahora mismo. Tenemos la vida de una persona luchadora, de unido, todo el tema contra las adversidades que da la vida, y más en una situación de discapacidad, y más hace de esto 20, 40 y muchas cosas que hemos comentado con el José María. Pero llega a la universidad y parece que un buen día le interesa la política. ¿Porque te interesa la política, José María? No. No. Yo dije que nunca trabajaría en una universidad y nunca trabajaría en un ayuntamiento. ¿Y las dos cosas las has hecho? Y las dos cosas han sido falsas. O sea que si alguien me cree alguna vez, pues hará mal en creerme. Bueno, de hecho, lo que pasó, es que yo estaba preparando mi tesis doctoral y ya trabajando en la universidad y esas cosas. Y entonces, como trabajaba realmente muy duro como corresponde, mi padre me dice, oye, han abierto la Comisión para la Independencia del municipio donde vivimos, La Palma de Cervelló. Y claro, y les hace falta gente. Oye, ¿por qué para distraerte no vas a darles un poco de ayuda los lunes por la noche? Digo, bueno, pues vale, pues sí. Y claro, yo empecé como el último de la fila y acabé siendo uno de los máximos dirigentes de esta comisión. El proyecto de la independencia municipal de mi municipio era una cosa que llevaba más de 12 años trabajándose, y la verdad es que en un año conseguimos la independencia municipal, y entonces ya tuve que entrar en el gobierno municipal, y del gobierno municipal, pues de las elecciones acabé siendo el alcalde, ¿no? ¿Se creó de otro pueblo? Sí, nos separamos del pueblo de Cervelló para constituir
el nuevo municipio de La Palma de Cervelló. ¿Que es una ciudad, un pueblo de cuántos habitantes? Bueno, ahora somos 3.000 habitantes, un pueblo pequeño que está situado al suroeste de Barcelona, que tiene unas excelentes comunicaciones, pero es que además tiene unos valores intrínsecos muy especiales, que son la gran cantidad de recursos naturales que hay allí, el nivel de compactación del municipio y la altísima calidad de medios forestales y de bosque y horticultura que existe en el municipio. ¿Y cómo se siente uno como alcalde de una ciudad? Se siente, bueno, ¿cómo lo diría yo? Pasas por distintas etapas. La primera es que cuando eres alcalde dices, no, yo soy el mismo, el de siempre, yo, el vecino del pueblo de toda la vida, pero te das cuenta que no lo eres, que lo que dices tiene un valor de autoridad y que por lo tanto con eso va implícita una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Después pasas por un proceso de aceptar esto y entonces rápidamente plantearte que tu misión es la de liderar el proceso de transformación. Un municipio que no tiene ni ayuntamiento ni dinero, convertirlo en un municipio con recursos para vivir, con una calidad distinta para no ser objeto de transformaciones urbanísticas que le transformen, que cambien la fisonomía del municipio y por lo tanto trazar una hoja de ruta suficiente como para que este municipio sea algo distinto en toda Cataluña. Y claro, entonces empiezas a tomar decisiones no necesariamente populares, sino decisiones importantes. Y estás un tiempo, tú perteneces a un partido político que está muy implantado en Cataluña, que es Convergencia y Unió. Sí. No, Convergencia. Unió. Bueno, Convergencia y Unió. Es decir, somos una federación de partidos, somos el primer partido de Cataluña desde 1981 y bueno, y por lo tanto, pues tanto en número de municipios, que actualmente tenemos un total de 600 y pico de alcaldías, como en número de votos, pues somos el partido mayoritario. Ahora, también es verdad que hemos estado gobernando lo que es Cataluña durante 23 años, ahora llevamos 7 años que no gobernamos Cataluña porque hay un tripartito que suma más diputados que mi partido y pues bueno, ellos están mandando y ahora esperemos que en las próximas elecciones pues Cataluña pueda tener otra vez un buen gobierno, ¿no? Dentro de Convergencia has ido subiendo nivel de nivel, porque ahora eres responsable prácticamente de todo el Baix Llobregat. Sí, es una comarca muy amplia. Sí, prácticamente. Soy responsable del Baix Llobregat, una comarca que tiene 1.100.000 habitantes y que es la base industrial de todo el proceso productivo de Cataluña y que por lo tanto ahora también somos los que padecemos con mayor crudeza toda la crisis económica que estamos viviendo y también por lo tanto todos los procesos de transformación que tendrán y tienen que producirse y liderarse desde el ámbito político y también desde el ámbito económico, pues pasan necesariamente por las decisiones que se tomen en el Baix Llobregat. Pero es que José María, además los dirigentes de Convergencia han puesto un tema dificilillo, porque precisamente si ganáis ese territorio precisamente socialista, porque ahí estamos hablando del gran feudo socialista en Cataluña, que es el que precisamente os hace tambalear alguna vez de las elecciones, te han puesto posiblemente la parte de Cataluña más difícil actualmente. Lo es, sin duda. Lo es sin duda porque los municipios, excepto 5 municipios de los 31 que tengo, todos son municipios pues con poblaciones superiores que van de los 10.000 habitantes a los 120.000 del Prat y por lo tanto pues son municipios muy grandes, municipios que además se forjaron en los años 60 y 70 de la mano de obra del sur de España principalmente, que venía en busca de oportunidades. Esa gente era gente que no se incorporó fácilmente al proceso pues, de un país que les acogía y que no tenía en aquel momento la capacidad de autogobernarse, pero que encontraron su oportunidad y que hoy pues cada vez más ven en el país que les ha acogido
en la región que les ha acogido o en la nación de la que son parte, pues tienen aquí su proyecto de vida y se dan cuenta que aquí se pagan la mayor parte de los impuestos y se reciben la menor parte de los servicios. Y por lo tanto, aquello que antes era imposible, hoy es pensable. Y estamos en este proceso y realmente yo creo que tendremos muchas posibilidades de iniciar un proceso de cambio real que va a continuar en los años venideros. Y eso lo estamos notando en el tipo de militancia política que tenemos actualmente en el Baix Llobregat, que no es la militancia política típica del catalán, de la burguesía, el tendero, el empresario, el médico, el profesional liberal, sino que es normalmente en el Baix Llobregat el trabajador, la persona que viene del sector industrial, que todos nuestros militantes principalmente en el Baix Llobregat se llaman Pérez, Rodríguez, Díaz y todo lo que quieras. Y además ahora tenemos también el fenómeno de la nueva inmigración, de los nuevos catalanes, básicamente gente de Sudamérica, gente del Magreb y gente de China que realmente pues están incorporándose a un proyecto de multiculturalidad, de interculturalidad que requiere precisamente el sentirse parte de una identidad que todos estamos dispuestos a compartir. Joan María, te decía en principio que has sido uno de los pioneros explicando tu vida anterior, ¿no? Pero a nivel político, yo se me he preguntado, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, ¿cuántos discapacitados hay? ¿Lo sabes? Hay cero. Cero. Es decir, yo te digo que estás bien situado de momento, pero ¿crees que finalmente tenemos la representación de la sociedad? Estamos hablando de que somos casi el 10% de los discapacitados, ¿no? Con lo cual, si hay 135 diputados en el Parlamento de Cataluña, tendría que haber aproximadamente unos 13 o 14. Con lo cual igual te va a tocar librar batallas futuras en este aspecto, porque vas a abrir también caminos hacia las discapacidades en el mundo de la política, que no ha existido prácticamente hasta hoy en día. Las cuotas por definición son un error de nuestro sistema. Sí. Ahora, dicho esto, sí que esto sirve para realmente pues tener una comparación y para que la realidad que se produce en los medios productivos y de decisión tiene que asemejarse a la realidad de la vida real, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, en el Parlamento deberían haber discapacitados y hay en estos momentos muchas posibilidades de que Convergencia y Unió haga una apuesta en ese sentido y que en las próximas elecciones del mes de septiembre, octubre o noviembre, aún están por decidir, pues realmente al menos alguien pueda estar en el Parlamento representando en parte el mundo de la discapacidad, pero desde la vida de la integración. Pues es que había que animar incluso a los partidos políticos para que, o bueno, gente que pueda tener estas mismas tendencias, o darnos mucho la oportunidad, por ejemplo, que no queremos estas tendencias, de entrar como independientes las listas, porque nosotros vamos a defender, aparte de las ideologías de los partidos, las temáticas que ya nos da bastante trabajo defender nuestras propias temáticas. Es que, a ver, es un debate absolutamente distinto. Es decir, un debate es cómo deben ser las listas y si deben ser abiertas en parte o en todo, lo deben ser independientemente de que las personas sean discapacitadas, blancas, negras o altas o bajas, mujeres u hombres. Ahora, dicho esto, yo creo que lo importante es que la discapacidad forme parte de la vida normal de la gente y que por lo tanto los discapacitados, como las mujeres, como las personas de la inmigración, como las personas de los distintos sectores industriales, profesionales, formen parte de las listas para realmente contribuir a este análisis sectorial y global de la sociedad. Y por lo tanto, yo desde aquí animo a todos los partidos políticos para que incorporen la discapacidad, no en Cataluña, sino en todo el mundo, diríamos, a los procesos de decisión, a los procesos de toma de decisiones, a los de implementación de estas decisiones y a los de pensar el mundo. Porque si no, eso no va por el buen camino. Pero es que además, José María, yo siempre digo que buena calidad de discapacidad, país guay, país interesante. Bueno, eso pasa como todo. Cuando eres el primero, siempre tienes un plus de soledad y un plus de medios de comunicación y de admiración. Cuando son muchos ya, entonces es cuando el trabajo real se produce. Porque entonces la cultura de la discapacidad entra en el mundo de la capacitación. Y permíteme que te lo diga muy claro. Muchas veces el problema de la discriminación
no está solo en el mundo de los discapacitados, sino que, es decir, no son la gente, entre comillas, normal que no nos quiere, sino que muchas veces somos nosotros que no queremos aceptar el reto de la integración y por lo tanto de renunciar a la caverna que nos permite vivir el mundo de la discapacidad. Porque todos los temas que han de legislar sobre nosotros, la ley de dependencia y autonomía personal, la ley de accesibilidad, todos los temas médicos, de enseñanza, mismo la escuela inclusiva, nos están llamando, pero yo creo que sería mucho más positivo que fuésemos incluso algunos de nosotros dentro del propio Parlamento decidiendo estos temas y compartiendo con los compañeros estas problemáticas. Mira, de hecho, en el gobierno de la Generalitat actual decidieron que la sensibilidad medioambiental tendría que formar parte de todos los órganos de decisión del gobierno. Pues muy bien, si esto se ha hecho así, que me parece pues bien en parte, también es verdad, y dijeron que también la cultura femenina tenía que formar parte de este ámbito de decisión de todo el gobierno. También la cultura de la discapacidad debe formar parte de este ámbito de decisión. Y esto hay ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Sant Cugat, por cierto de Convergència i Unió, como el de Martorell, que también es de Convergència i Unió, que esto lo tienen muy claro. Y ahora, si me permites una pequeña digresión, tú has empezado el programa hablando de la ley del 1991 de supresión de barreras arquitectónicas y del reglamento de 1995, que era el Código de Accesibilidad. Pues muy bien, esto emanó de la ley Trias-Fargas, que fue una ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados y fue desde Convergència i Unió que se promovió precisamente esa igualdad. En aquellos momentos, claro, era una igualdad que se trabajaba en el ámbito físico de supresión de barreras. Hoy, precisamente, y yo he colaborado pues, en ese decreto que la Generalitat pues, va a tirar adelante, porque yo soy representante de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, es decir, un total de 800 municipios en la Comisión de Discapacidad, y por lo tanto, uno de los aspectos que yo creo que este nuevo Código de Accesibilidad hace es ampliar y poner en lenguaje actual lo que existía en el Código del 95, y además hace una cosa muy importante, que es trasladar el ámbito del reto para el año 2020 al ámbito de la supresión de las barreras de comunicación, que son las que afectan principalmente a los sordos y a los ciegos. Acordaos de este nombre, José María Llop, es decir, vamos a seguirlo bastante de cerca, José María. Bueno, no sé. Pero, y además porque ahora se os vienen bien dadas, o cómo lo ves el futuro, porque ahora vienen las autonómicas, aquí a partir del mes de octubre-noviembre, luego vendrán las municipales, sobre todo en Barcelona. ¿Cómo lo estáis viendo desde Convergencia? Vemos este proceso como un proceso de cambio, es decir, los que actualmente están en el gobierno tenemos la sensación de que no lo han hecho nada bien, gente que antes ni tan solo gente que no venía a vernos, ahora nos viene a ver. Las encuestas son muy favorables, pero las encuestas son como un perfume. Si lo hueles, pues es un elemento que te entusiasma. Si te lo bebes, te envenenas y mueres. Por lo tanto, lo vamos a oler, pero vamos a continuar trabajando para servir Cataluña desde aquello que sabemos hacer, que es gobernarla, ¿no? Y lo vamos a hacer, pues, estando al lado de la gente, lo vamos a hacer con humildad, lo vamos a hacer con dedicación, si la gente nos quiere dar su confianza. Creemos que sí, y creemos que vamos a tener la confianza para hacerlo sin dependencias, es decir, con una mayoría suficiente, pero sí y solo sí somos capaces de ganarnos la confianza de la gente que hoy parece que podemos tener. ¿No puede ser un poco negativo que los socialistas hayan copado prácticamente municipios importantes, Diputación, Autonomía, Estado central? Sí, porque cuando todo el poder está en manos de una sola fuerza política, aunque no se quiera, aunque inicialmente pudiera hacerse de buena fe, pues claro, llega un momento que se producen
amiguismos, favores personales. Mira, ahora mismo en Esplugas tenemos un caso de fraude económico gravísimo, el caso de La Baronda, que realmente va a entrar en fiscalía y que por lo tanto ya sé que puedo hablar, es en mi comarca, y que implica a personas de la máxima relevancia política actual de los gobiernos socialistas en todos los niveles de la administración existentes en España. Por lo tanto, la idea inicial seguramente no era esta, pero al final, el resultado final ha sido un resultado realmente muy negativo. Nosotros, las elecciones del 2008, me parece que hicimos un debate entre todos los representantes políticos de Cataluña, vinieron los 6 que había en aquella época. Con la presidencia del Fútbol Club Barcelona pudimos hacer también en la radio un debate entre los 4 candidatos, vino los representantes de temática social, y hacia el mes de octubre-noviembre, cuando se presentan las elecciones autonómicas, pues llamaremos también a los partidos políticos, veremos si vienen los primeros de lista o los que quieran aportar a este debate, y también hablaremos sobre la situación de Cataluña y tendrán tiempo también de debatirlo en este programa. Hoy la gran noticia, José María, es el tema del estatuto. ¿Cómo lo has visto? Bueno, claro, esto en el ámbito mundial seguramente afecta relativamente poco, pero en el ámbito de Cataluña es una noticia de primera magnitud. De hecho, la noticia es que ha habido sentencia, y la noticia peor es que esta sentencia realmente se ha producido. La mejor noticia hubiera sido que el Tribunal Constitucional hubiera renunciado a emitir sentencia, porque la sentencia real la emitió el pueblo de Cataluña a través de un referéndum. Para los televidentes del mundo, ¿qué es esto? Cataluña tiene una vocación de nación, y como vocación de nación en el conjunto de naciones de Europa, pues entiende su relación con España como una relación bilateral, una relación de cooperación estrecha y una relación de claramente ser parte de un Estado, siempre y cuando este Estado nos acepte tal como somos. Y al final, después de un durísimo proceso de negociación en el que realmente se tuvo que hablar de todo, de lo que Cataluña aporta económicamente al conjunto de la economía española, después de haber hablado también de todo lo que son nuestros símbolos como nación, de todo lo que representa el proceso de discusión de Cataluña con España a corto, a medio y a largo plazo, pues resulta que unos partidos políticos de ámbito español, así como también el mismo defensor del pueblo y otras comunidades autónomas, deciden impugnar este estatuto delante del Tribunal Constitucional, después ya de que este Tribunal Constitucional, de que Cataluña y el Parlamento español y el Parlamento catalán y todo lo que realmente da la máxima legitimidad democrática hubiera dado el visto bueno a este proceso estatutario. La sentencia recorta este estatuto, nos conduce a una castración química, es decir, continuamos teniendo los testículos, pero realmente no sale la semilla que puede hacer de Cataluña la nación que quiere seguramente y aspira a poder ser, ¿no? Ya nos queda el tiempo acabado. Únicamente, ¿cómo se entiende que la Fernández de la Vega esté tan a favor y los de aquí estén en cuenta dentro del mismo partido político? Pues bueno, es que realmente no están a favor los del Partido Socialista en España, y los de Cataluña pues mantienen las apariencias, hacen ver que no, pero realmente están realmente a favor, porque si no, desde hoy mismo votarían en contra de todo lo que esto representa. Con los diputados socialistas votarían a favor de Cataluña y no como diputados socialistas de España. Bueno, José María, hablaremos. Y hay personas que se ve con ellas hablando horas y horas. Una de ellas es José María, porque hablaremos muchos otros temas que hemos puntualizado en este programa. Pero nada, te quiero agradecer tu presencia, porque en este programa damos ejemplo, y yo creo que es un ejemplo. Lo damos, como decimos antes, a todos los alumnos que pasan nuestro curso. Ponemos ejemplo como la Pepi Casas, que es la única, me parece, doctora en medicina en el mundo entero. No, hay otro en Estados Unidos. Otro en Estados Unidos, bueno, dos, pongamos dos en todo el mundo, ¿eh? No sé cuántos millones hay de CEOs en el mundo, dos, ¿no? Está Inés de Tarrasa, que es
gran jazzista y también gran informático. Y otro ejemplo, evidentemente, ha sido José María Llop, que nos ha dado un poco 4 líneas básicas sobre su vida, que creo que es muy interesante. José María, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y a todos vosotros, ya sabéis, aquí los martes de 8:30 a 9:30 en directo. No sé cómo está España, porque está jugando ahora mismo, pero España-Portugal, ya sabéis, la Champions, la Campeonato del Mundo, estamos todos atentos también a ello. Venga, hasta siempre. Y bueno, argentinos, a ver si ganáis vosotros, porque nosotros también queremos ganar, ¿eh? ¿Vale? Venga, y las señoras también, hasta luego. Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.